Muy buenas. A ver, ¿cuántos somos? A ver, vamos a ver cuántos somos. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Oso, madre, ¿qué es esto? Voy a ver cuántos somos. Mezcla. Somos 27. Ajá. 27. Listo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Chévere ahí por la puntualidad. Somos 27. De momento hemos 18. Esperamos un ratito que lleguen. Ha habido un problema que ya están ¿Qué? solucionando con Un rato, un pete. la sesión del Zoom. Normalmente tiene No, que estoy comenzar ocupado un 5 rato. minutos antes, ¿cierto? Eso lo están corrigiendo, porque ahora comienzan y 50 y no podemos perder tanto tiempo en irlos recibiendo y todo esto, ¿no? Así que ya lo corrigen para que las próximas podamos comenzar casi puntual, ¿no? Ya 21, muy bien. Muy buena. Ah, ya estamos saludando. Ya. Luis Arturo, muy buenas. Martín. Luis Enrique, muy buenas. Albert, ¿qué tal? 21. Estamos con el maestro Cerati de fondo. Esperamos un ratitito que entren todos los compañeros. Ya empezó. Muy buenas, Pablo. Luis Enrique. Asegúrense de apagar los micrófonos, por favor. Bombo legüero, ¿no? Tupac, tupac, tupac. Una chacarera. Un ritmo, ¿no? Un ritmo argentino que se ejecuta con el bombo legüero, ¿no? En este caso. Tumpacum, 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 ta, tumpacum. Hay otros, ¿no? Tipo en Uruguay, el candombe, son otras llevadas. Incluso hay tango tocado en bombo legüero, lleva otra llevada, digamos, ¿no? Samba. Bueno, ya estamos. Maestro Cerati, lo ponemos de música de fondo. Genial. Bienvenidos todos, pues entonces, a nuestro segundo curso juntos, ¿no? O a nuestra segunda vez llevando este curso. Para quien haya desaprobado, quizá véanlo como una oportunidad de doble disfrute de lo que compartimos en este curso y quizá un pequeño jalón de orejas para, haciendo una autocrítica, esforzarse más este ciclo, ¿no? A ver, vamos a poner videitos por acá. Videitos por acá. Ahí estamos. Ya nos conocemos todos. No creo que haya alguien con quien no hayamos llevado técnicas de microfonía, así que somos viejos conocidos. Tenemos acá el sílabo de esta nueva unidad, ¿cierto? Técnicas de mezcla 1.
Ahí lo tenemos. Está el código del curso, están los créditos, las horas, ¿sí? El formato es igual, remoto, como ya saben. No tenemos ninguna demo en esta primera parte, ninguna sesión presencial o práctica, pero al final del ciclo sí que va a haber, hay unos cambios en este curso ya a partir de este ciclo, lo habían anunciado para el anterior, pero no se dio. En este ciclo, en este curso, empezaremos a tener sesiones presenciales o remotas, pero prácticas de mezcla, porque se ha visto que en los talleres o a los talleres avanzados o siguientes de mezcla, llegamos con, digamos que, poca experiencia en mezcla y queremos potenciar esto. Así que tendremos algunas sesiones y eso ha hecho que cambien un poco los contenidos de esta unidad. Ya lo vamos a ir viendo ahora que veamos el sílabo. ¿Ok? Ahí están las fechas, ya las conocen ustedes, ¿cierto? Aquí muere todo, bueno, es la última semana de junio, de noviembre, las primeras de diciembre, ahí muere todo. Ahí está el correo. Por favor, recuerden que cualquier comunicación y en este caso, cualquier envío de trabajo, que en este curso sí hay que presentar una serie de trabajos, no se hacen al correo, sino que se hacen en el lugar correcto del Q10 para comunicarse con el profesor a través del chat o la mensajería del Q10. Y para los trabajos van a tener que subirlos en el apartado propio de cada uno de los trabajos y siguiendo muy cuidadosamente el cronograma y las fechas. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Sí, ahí está la misión y la visión. Ustedes ya saben, ¿no? Que estamos abocados en formar profesionales, gente profesional que destaque por encima de aquellos que estudian sonido también, pero que quizá son autodidactas o vienen de formaciones más empíricas. Nosotros somos profesionales. Entonces, eso ténganlo muy presente. En este curso, les comento de qué va, ¿no? La mezcla es vital, pues, para poder hacer que una producción llegue correctamente al público objetivo, ¿no es cierto? Voy a quitar la musiquita. A Cerati, por favor, fade out siempre. Nunca stop. Sí, les decía que la etapa de mezcla es fundamental para hacer que el producto, ¿no? Para conseguir que el producto llegue correctamente a donde tiene que llegar, ¿cierto? Pero, pues, hay tantos géneros musicales que difícilmente uno podría ser, pues, un buen ingeniero de mezcla de todos los géneros del mundo per se. O sea, el simple hecho de haber estudiado en el Orson no hace que seamos capos mezclando todos los géneros, ¿no? Si nos llega un género nuevo, por ejemplo, trap metal, ¿no? O vallenato trap, o vallenato metal, o bachata samba, ¿no es cierto? Son géneros, ya ves, ¿no? O como ya creo que comentaba alguna vez, cumbia 420, ¿no? Ya ves. Pues esos distintos géneros que van a ir apareciendo, tendríamos que nosotros estudiar para aprender a mezclarlos. Y entonces, en este curso trata justamente de esto, de desarrollar un método en las primeras sesiones, el grueso del curso, desarrollar y trabajar con un método que nos ayude a entender el común denominador, o sea, la tradición que se ha desarrollado para cada género musical a la hora de mezclar. ¿Ok? Entonces la idea es que tenemos que escuchar, vamos a escuchar 6 géneros musicales, tenemos que escuchar música académica, vamos a escuchar música criolla, todo esto se los pongo acá, vamos a escuchar
salsa, vamos a escuchar folclore, hasta cumbia, rock, vamos a escuchar rock, vamos a escuchar cumbia, escuchar, 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 analizar, 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 y utilizando un método, visualizar la tradición que hay a la hora de mezclar cada uno de esos géneros. Y ese análisis lo vamos a tener que reflejar haciendo un dibujo para cada uno de esos géneros. ¿Mm? Entonces ustedes podrían decir, oh, pero que si quiero dibujar, mejor me voy al Toulouse-Lautrec. Pues no, porque estos dibujos que ustedes hacen acá van a servir para garantizado, or your money back, mejorar las mezclas. ¿Sí? Y más adelante, hacia el final, en estas sesiones prácticas de mezcla, deberíamos pues poner en práctica o poner a prueba esta visualización que ya hemos desarrollado. El método es el de David Gibson, este video/libro que hay por ahí para poder aprender a visualizar mezclas. ¿Ok? Y todo esto poder llevarlo luego a la práctica. ¿Sí? El sílabo, voy a corregir el sílabo porque ha cambiado entonces. Ya no vamos, aquí decía en la primera clase, en la primera, ¿no?, unidad, hacer un repaso sobre las técnicas de microfonía estéreo y envolventes. Miren, esto es indispensable para este curso, pero ustedes tienen el material del ciclo pasado. Las técnicas de microfonía estéreo ya han sido estudiadas, las técnicas de microfonía envolvente ya han sido estudiadas. ¿Por qué yo había puesto este repaso? Porque el primer género que vamos a aprender a escuchar y analizar es la música académica. Y la música académica se graba utilizando estas técnicas de microfonía. Entonces, para poder entender la procedencia, la profundidad, la espacialidad de producciones de este género y cómo se han conseguido. De hecho, yo les planteo un experimento. Cuando ustedes estén en casa, ¿no?, pongan la radio, pongan cualquier emisora o en el carro, donde sea, pongan cualquier emisora, escuchen ahí la emisora, llámese W9, por ejemplo, ¿no? Escuchen W9 y luego cambien a Filarmonía, la emisora de música académica, ¿no es cierto? Y lo primero que van a notar es que la música en Filarmonía suena mucho más amplia. ¿Por qué? Pues porque toda la música que ponen ahí es grabada o ha sido grabada inicialmente o originalmente con técnicas de microfonía estéreo. Y dependiendo del tamaño de la orquesta sinfónica y la técnica que hayan utilizado, vamos a ver, o ellos han conseguido esa mega imagen estéreo, ¿no? Entonces, ya pues, o sea, profundidad, espacialidad y todo esto es aportado por estas técnicas con las cuales han captado esto, ¿no? Entonces, vean, por favor, en su material del ciclo pasado, estos contenidos, nosotros los vamos a obviar en este ciclo. Lo que sí vamos a ver, de lo que sí vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?, es es una clase que hemos llamado Introducción a la Producción Musical. Y vamos a hablar de el arreglo musical, los elementos del arreglo musical y cómo hacer desde la parte musical, llámese de producción, y también desde la parte de la parte técnica del sonido, poder conseguir que un arreglo musical funcione. Esto ya lo empezamos a meter en nuestra cabeza porque es fundamental a la hora de hacer una mezcla. Por ejemplo, uno de los elementos se llama foundation, ¿no?, que es el bombo y el bajo, por ejemplo, ¿no?, la batería y el bajo. ¿Cómo podría ser posible imaginar una canción de heavy metal en la cual el foundation, o sea, batería y bajo, estén más atrás en cuanto a volumen de lo que normalmente es? No, pues, o sea, esa canción no sonaría a heavy metal y no tendría la pegada y la contundencia que un tema de heavy metal suele tener, ¿no? Entonces, el manejo adecuado de los elementos del arreglo en mezcla
es fundamental para que la canción funcione. Como dice Metallica, terminaron el bajo. Ah, claro, ¿no? Porque ya estaba, creo, de salida el bajista o el Mustaine, creo que era, ¿no? Sí, no había, ya estaba de recontra salida, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Se puede manejar desde el conocimiento del arreglo, ¿no es cierto? La sonoridad de esa canción, ¿no? Ajá. ¿Eh? Bueno, habrá que ver, por ejemplo, ya que empiezan a sacar esto de demasiado saturado y con mucho grave, por ejemplo, ¿ven? Ya empiezan a aparecer el término grave, los graves, y van a notar que en el heavy metal, el grave del bajo y el grave del bombo están distanciados, o sea, no pueden estar en la misma frecuencia porque si no habría un problema que se llama enmascaramiento. Y de ahí sacamos que hay una tradición a la hora de mezclar heavy metal y es que el bajo está más grave mientras que el bombo suena más kick. ¿Mm? En plan, ¿cierto? Entonces, claro, hay, ¿no? ¿Cierto? Dependiendo del tipo o del tamaño ahí tengan mucho cuidado, ¿ah? El sidechain es un recurso que se utiliza por lo general en la electrónica, ¿sí? O sea, géneros en los cuales el bombo y el bajo marcan lo mismo o idealmente lo mismo. O sea, tunchi, tunchi, ¿no? Pumba, pumba, pumba. ¿No? En ese caso sí. Pero si el bajo tiene, tururururu, o sea, tiene figuras, tiene una línea melódica propia y cada vez que suena el bombo se le baja el volumen, es ridículo, pues. ¿Sí? O sea, piensen en Serú Girán, si es que alguien escucha pues rock progresivo, o no, o piensen en Pedro Aznar, por ejemplo, tocando el bajo y que cada vez que golpean el bombo se hunde el bajo de Pedro Aznar. No, pero para otros géneros sí que sirve, ¿no? Tipo tunchi tunchi, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien ahí que lo planteemos, las distintas herramientas que tenemos para poder controlar estos elementos del arreglo musical, ¿no? La mezcla también dependería de la afinación del bajo. Mira, si te vas más abajo en afinación, ¿cierto? Tienes más espacio frecuencial para ubicar tus elementos. Sí, es cierto, ¿no? O sea, más grave, si es que vas mucho más abajo, si puedes meter, bueno, teniendo en cuenta que ahora hay guitarras de más cuerdas también, cubrir mejor un rango grave extendido hacia abajo, ¿no? Se puede. Con lo cual, todos los otros instrumentos podrían eventualmente correr un poco hacia abajo también, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Genial. Entonces, vamos a hablar hoy entonces de estructura del arreglo, todo esto. Y continuando con nuestro curso, tendremos que hablar de el método ya propiamente dicho, que es el método de visualización de Art of Mixing. Desde ya sepan que este es un libro que lo pueden encontrar por ahí, comprarlo, hay PDF. En este caso particular, yo creo que hasta el PDF es más útil que el libro físico, ¿no? Ya estamos acostumbrados a hacerle zoom a la pantalla. Sería mucho mejor para poder ver las ilustraciones en un mayor tamaño, ¿no? En cambio, en el libro físico, agarran la lupa y lo miran, pues, ¿no? Pues sirve y sería recomendable que le den una chequeada a ese libro. Nosotros vamos a compartir algunos fragmentos del video acá en el curso, pero hay mucho más. De hecho, es un video que dura 2 horas 39. Nosotros vamos a compartir algunas partes particulares, ¿no? Muy bien. Una vez visto esto, ajá, es el de David Gibson, efectivamente. Sí, vamos a, bueno, en fin, ¿no? El sílabo nos habla de creación de profundidad, efectivamente, a la hora de ver el video vamos a ver con qué herramientas podemos crear profundidad, espacialidad, ¿sí? Y entonces, una vez que hayamos cubierto el método,
empezaremos a meternos dentro del mundo del primer género con el que vamos a trabajar, que es la música académica, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, vamos a identificar tradiciones, pero antes de esto tenemos una clase en la que vemos cómo grabar orquesta sinfónica, cómo se graba en el estudio, cómo se graba o cómo se graba en un eventual concierto o recital, ver las diferencias y entender digamos, la cantidad de recursos o limitaciones que podríamos tener en un escenario y en el otro, ¿no? Ahí empezaremos a escuchar música académica ya utilizando el método y tendremos que hacer nuestro primer dibujo. ¿Mm? Es complicado este primer dibujo porque es nuestra primera aproximación al método ya evaluada, digamos, con nota. Y vamos a ver, vamos a hacer siempre el señalamiento para que no cometamos errores frecuentes, ¿ok? Harán un dibujo y se les hará un feedback de este primer dibujo. Luego vamos a escuchar música criolla, lo mismo, escuchar, analizar, dibujar, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con la salsa, escuchar, analizar, dibujar, folclore, rock peruano, cumbia peruana. Y hemos incluido, a pedido de jefatura de carrera, unos tests rápidos, ¿no? Unas pruebas rápidas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes la semana pasada vimos, por ejemplo, rock, ¿sí? Y hasta hoy han tenido que subir su dibujo de rock, yo hoy, al principio de la clase, ¿no? Al inicio de la clase, tengo que tomarles una pequeña evaluación de lo que han escuchado. O sea, se les pondrá una cancioncita y tendrán que identificar dónde hay cada cosa, dónde está cada instrumento. Esto para ver si han hecho a conciencia el trabajo, ¿cierto? Y para cerrar un poco, ¿no? Con un ejercicio estresante y con nota, el género con el que hemos trabajado, ¿no? Podríamos decir que se ha complicado un poquito con respecto al ciclo pasado, pero esta adrenalina puede ser positiva, ¿no? Entonces tendremos que dibujar o hacer 6 dibujos y rendir 6 pruebas muy cortas que durarán, qué sé yo, 8 minutos, así en plan Julio Benavides, ¿no es cierto? Nos vamos a poner en la onda Julio Benavides. Bueno, pues eso. Ahí tenemos. Por supuesto, lo vamos a ir viendo, clarísimo. ¿Sí? Lo vamos a ir compartiendo, no te preocupes. ¿Sí? En la próxima semana ya aclararemos esta duda. Es un dibujo a colores que lo pueden hacer con alguna herramienta tecnológica o directamente papel y lápices, ¿no? Siempre y cuando cumpla con lo que se pide, no hay ningún problema. Entonces, después de haber analizado todos estos géneros, ahí es que vienen las sesiones prácticas de mezcla, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un par de géneros o algo así, todavía esto está definiéndose, probablemente sea, no tenemos claro si es conmigo, con algún otro profe o con algún invitado que se dedique a mezclar determinado género particular, ¿no? Luego viene la evaluación. Entonces, como ya hemos adelantado, hay unos pequeños cambios. Tenemos 2 prácticas calificadas importantes de nuestro curso, más y que también ha cambiado porque ahora van a ser mucho más rápidas las prácticas, más estas 6 evaluaciones rápidas, una por cada uno de los géneros musicales, ¿cierto? Eso es lo que tenemos de evaluación. 2 prácticas calificadas, 6 pruebitas cortas, más evidentemente la nota de los dibujos, la nota, digamos, global de los dibujos de cada género, ¿no? En cuanto a la evaluación, bueno, evaluación ya hemos dicho. En cuanto a la bibliografía, pues siempre comentamos, ¿no? La idea de tener
libros amplios versus libros enfocados. En este caso, pues el libro que vamos a utilizar sería, los libros, sería el Mixing Engineer's Handbook de Bobby Owsinski, para esta primera parte en la que hablamos de los elementos del arreglo, por ejemplo, y definitivamente vamos a utilizar el The Art of Mixing de David Gibson, ¿no? Para todo el método con el que tenemos que trabajar a lo largo del ciclo. ¿Ok? Ese es nuestro sílabo. Por favor, como consejo, no sé, hay alumnos que han desaprobado el curso porque han dejado de entregar 1 o 2 dibujos de los 6. Ya si han entregado menos dibujos, olvídense, ¿no? Entonces, entreguen todos sus dibujos, háganlos a conciencia, no se copien los dibujos porque esos dibujos copiados tienen 0. No pidan a compañeros del ciclo pasado porque yo tengo acá en la computadora todos los dibujos y al toque me suena haber visto esos dibujos. Por favor, trabajen ustedes porque finalmente el daño o el no bien, ¿no? O sea, el no recibir el extra o el beneficio de haber hecho el dibujo es que sus mezclas probablemente vayan a seguir quedando a medio camino, ¿sí? Este curso de verdad les ayuda a mejorar sus mezclas, créanme, todos los ex compañeros se los pueden confirmar. Así que a animarse ahí con el curso, ¿ok? Bien, este es nuestro sílabo, entonces vamos a pasar ya al contenido de nuestro curso propiamente dicho. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, comentario, impresión, expectativa, obviamente ya saben que pueden compartirla aquí, ¿ah? A ver, vamos a compartir por acá. Va a estar bueno. Esa es la actitud. Listo. Tenemos esto por acá. El chat está por acá. Sí, sí. Es realmente positivo. Siempre y cuando lo hagan a conciencia, ¿no? Entonces, vamos ahí. Tenemos ya ahí la clase, ¿cierto? Nuestro curso, nuestro PDF. Comenzamos. Y como les había dicho, ya que vamos a estar escuchando, analizando, necesitamos un marco teórico, por así llamarlo, para poder entender qué es lo que estamos escuchando. Y lo que estamos escuchando es música, ¿cierto? Y esa música, sin meternos al tema matemático de las notas y los semitonos y todo esto, esa música tiene unas estructuras y esas estructuras son las que nosotros evidenciamos o manejamos a la hora de mezclar. Entonces, ¿qué tal si aprendemos de esas estructuras para empezar a entender qué cosa es lo que escuchamos o qué es lo que debemos hacer que la persona escuche cuando escuche nuestra mezcla, ¿cierto? Le hemos llamado entonces introducción a la producción musical. Probablemente los compañeros de producción musical profundicen en este asunto. Hay conceptos o criterios, por ejemplo, como el de público objetivo. Cuando alguien hace una producción musical, siempre tiene que ver a quién está dirigida esa producción. Esto va a afectar, por ejemplo, a los acordes, a las escalas, tonalidades, a la instrumentación, etcétera, etcétera. Esto, claro, lo cubren más en detalle en producción musical. Nosotros vemos una introducción y muy por encima hablamos de la estructura del arreglo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí. Dice, a modo de introducción en este curso analizamos, mezclamos distintos géneros musicales, pero deberíamos conocer algunos aspectos de la producción musical, ¿cierto? Dice, a pesar de las diferencias evidentes entre los géneros, hay una serie de aspectos comunes
en producción musical, que al ser llevados a la práctica, pueden hacer que una producción triunfe o no. Esto de triunfe, vamos a ir mencionándolo en distintos momentos, ¿no? Ahora, el arreglo. Dice, toda pieza musical, y ustedes quizá esto ya lo han visto, toda pieza musical va a tener una estructura, ¿no? Le llaman presentación del tema, ¿no? O intro, estrofa, luego viene el precoro, luego viene de nuevo, o el coro, luego viene la siguiente estrofa, luego viene el solo. Hay una estructura musical. Y esa estructura musical, que aquí se las he puesto como A, B, A', por ejemplo, esta estructura musical es propia y depende de cada género, ¿no? En la salsa, por ejemplo, vamos a tener intro, vamos a tener la estrofa, vamos a tener el coro, y a partir de ahí empieza quizá unos obligados en la salsa que son el coro y guía, ¿no? Esto es cuando los coros dicen pues una frase y el cantante responde, ¿no? Porque a mí me gusta la salsa, y el cantante responde, porque la salsa me gusta a mí. Bueno, eso es el coro y guía. Una salsa que no tenga coro y guía no es una salsa. Luego tendremos en la misma salsa por ahí el mambo, que sería como los compases del solo, haciendo el paralelo con el rock, pero ejecutados con los vientos. Eso también es un elemento, sí, un elemento indispensable de la salsa. Y luego tenemos probablemente la fuga, ¿no? Que es ya cómo se va despidiendo la canción. Bueno, en fin, cada género tiene su propia estructura musical. Quizá a la hora de poner la estructura de los distintos géneros, podríamos decir que la más fácil sería la del jazz. No porque sea fácil de ejecutar, todo lo contrario, ¿no? Pero la estructura sería A, que sería presentación del tema, ¿no? Y a partir de ahí viene B, llámese solo 1, solo 2, solo 3, solo 4, luego nuevamente presentación del tema y se acabó. O sea, muy fácil, pero esa es la estructura del jazz. Un jazz sin solos, ya me dirán, ¿no es cierto? Bien, entonces, que quede claro esto, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que la estructura del género sea la correcta. Imagínense que trabajando en mezcla decidimos, porque la canción dura mucho, quitarle algo de la canción, quitarle unos cuantos compases. Y resulta que hemos quitado el coro y guía completo, o que hemos quitado el mambo. No sirve, pues, no va a funcionar, ¿ok? Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el arreglo va a basarse también entonces en la estructura, dice, un arreglo que funcione bien, o sea, que tenga todos los elementos correctamente administrados, por ejemplo, puede marcar la diferencia entre un tema que triunfe y que ustedes lo escuchan 30, 40, 50 años después de que salió y siga moviéndonos versus un tema pasajero que se olvide rápidamente, ¿no? Entonces aquí siempre planteamos un desafío, ¿no? Ustedes ni yo hemos crecido con los Beatles, ¿sí? Entonces, pero hemos escuchado algo, ¿no? Entonces, escuchen, ¿alguien se acuerda cómo es Yesterday? Claro, ¿no? Entonces, olvídate, ¿cierto? Entonces, ustedes escuchen, o si yo les pregunto, ¿se acuerdan de Yesterday? Y ustedes dicen, claro, temardo, ¿no es cierto? Ah, porque es que su arreglo es brutal. Todos los elementos que ahora vamos a empezar a ver están súper bien trabajados. Y yo les digo, ¿tienen así fresca en la cabeza alguna canción de Faraón, el pata este arequipeño? Para nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo que alguna vez quise poner un tema y era este de, ay, me vengo, o sea, es una basura, ¿cierto? Entonces, claro, no es un arreglo correctamente hecho, correctamente estudiado,
Ya, pero por ahí pueden decir, profesor, pero esa es la onda del urbano, ¿no? Pero, pero dentro del urbano también tiene que haber algo. O sea, si yo escucho y que quizá acá en el curso pongamos, hay por ahí un tema de Daddy Yankee con Marc Anthony, que eso es urbano y tirado para la salsa, y es brutal. O sea, hay arreglos dentro de lo urbano que son buenos porque han trabajado correctamente la estructura del arreglo, ¿cierto? Y los elementos del arreglo. Entonces, no podemos decir que el reggaetón es una basura. Lo que es malo es el reggaetón malo, ¿cierto? Aquel en el que se hace un beat o te compras un beat o te lo bajaste por ahí y le grabas tu voz y empiezas a decir, pues, ok, yo tengo una que me, ¿no? Que me acaricia el muñeco, yo tengo otra que, o sea, eso es basura. Pero si hay un arreglo correctamente hecho dentro de ese género, ¿no es cierto? Pues podría ser un buen tema, ¿no? Por ejemplo, yo era por ahí fans, como dicen por ahí, de Calle 13, ¿no? El primer disco, El Chombo, ya ahí tienen, ¿no? Calle 13 está bien, o sea, ¿cierto? Chequen los arreglos de ese primer disco, bueno, de ese disco en particular de Calle 13. En general, el tío es bueno, ¿ah? Es buen músico y manejan bien la lírica y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Nadie puede decir esto es basura, salvo que sea un producto basura. Hay en el mercado una serie de productos basura que le podríamos decir productos freak, ¿no? Freak, como en las películas cuando se hablaba del circo y el enano del circo y la mujer con barba y el fenómeno tal, el gigante, ¿sí? Eso es freak. Entonces, ¿qué cosa? Sí, sí, freak, o sea, una aberración, ¿cierto? Entonces, un producto freak, sin faltar al respeto, podría ser, por ejemplo, la tigresa del oriente, ¿sí? Podría ser también el delfín hasta el fin. No puede ser, ¿cierto? Eso es freak. Wendy Zulka del inicio también es algo freak, sin faltar al respeto, obviamente. Bueno, un poquito, ¿no? Bueno, ni modo. ¿Qué más es freak? Pues, a ver, ¿qué más? El pobre Tongo, ¿no? Le Tongué. Es algo muy particular. O sea, no, nadie va a calificar la calidad de ese arreglo. A eso me refiero. Peso Pluma, ¿qué es eso? ¿Mm? Ajá, pues voy a escuchar, ¿ah? Mm. Ya ves, voy a escuchar eso. Ya. Quizá tengamos que hacer nuestra clase de urbano, ¿no? Poco a poco. Ya. Bueno, hay entonces de todo, ¿ok? Aprendamos a identificar, ¿sí? Ajá. Aprendamos a identificar hacia dónde está dirigido ese producto, ¿no es cierto? Y la calidad de los arreglos. Y si no podemos hacer nada porque nosotros somos técnicos de sonido y no productores, lo que nos tocará hacer es que ese producto freak llegue de la mejor forma posible al público al cual está dirigido, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el truco entonces? El truco está en conocer los elementos del arreglo y saber administrarlos, ¿no? Correctamente para crear interés, para enganchar al oyente, ¿no? Sin sobrecargar el arreglo. Ahora vamos a hablar todo esto. Saber alternar los elementos, ir, ¿no? Haciendo que vaya entrando uno, luego otro, conociendo cuáles son los instrumentos que están creando ese elemento, ¿no es cierto? Sin crear conflictos, por ejemplo, y finalmente saber enganchar al oyente, ¿no? Hay muchas canciones que van integrando los elementos y nos van enganchando de a pocos. Eso es una súper buena opción. Entonces,
Bobby Owsinski, este ingeniero que les digo que además publica libros, hizo una clasificación de los elementos del arreglo. Y él habla de 5 elementos del arreglo, ¿no? Quizá esto lo ha sacado él de la teoría musical de antaño, qué sé yo, ¿no? De la música de antes, pero él nos lo hace llegar. El primer elemento es el foundation. Para que sea una idea, en ingeniería y en inglés, los cimientos de una casa se llaman foundation. ¿Sí? O sea, tú vas a construir tu casa y tienes que hacer unos cimientos. Y sobre esos cimientos van a reposar todas las paredes, más evidentemente los techos, etc. O sea, tiene sentido, ¿no? El foundation en música sería, o en producción sería, la base rítmico-armónica. O sea, aquella que marca el beat de la canción, ¿no? El groove, el chun chun pa, chun chun tum pa, o sea, súper sólido. Y en este caso, este elemento, en el caso del rock, por ejemplo, pues lo constituye pues la batería y el bajo, ¿no es cierto? Ya ves, por ejemplo, ¿no? Pero no se refiere a la introducción, ¿no? Al elemento A de la estructura del arreglo que veíamos, ¿no? No es el A. Se refiere a el ritmo súper sólido que vamos a encontrar a lo largo de toda la canción. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una llevada de batería y el batería es un mamarracho, ¿sí? Y se va de tempo y hay oscilaciones en la velocidad, ¿no? Llámese en el tempo de la canción, ese foundation se cae, no sirve. Tiene que ser algo sólido. Pero ¿y el rock progresivo? ¿No? El rock progresivo británico de los 70, por ahí. Bueno, eso era hecho así a propósito. Cada cierta cantidad de compases cambiaban de tempo, de indicador de compás, pero a lo largo de esos fragmentos no había una oscilación como que sentías que se tiraba para atrás o se aceleraba el baterista. Entonces, muy claro, ¿no? El groove tiene que ser permanente y súper sólido. Habría que decir, por ejemplo, que cuando nos toca grabar, ¿no? Cuando convocamos a una banda para grabar o cuando vienen a grabar, pues tendríamos que grabar batería y bajo a la vez para que estén súper enganchados. Siempre decimos que el baterista y el bajista tienen que ser brothers, ¿sí? O sea, pinky friends le llaman, o sea, amiguis, como quieran decirlo. Tienen que ser brothers porque tienen que tocar súper sólido entre ellos. Evidentemente, ¿no? Hay un metrónomo que vamos a soltar y súper enganchado, pero si es jazz, quizá no. Y además, si es jazz, pues es distinto, ¿cierto? Todos tocan a la vez, ¿no? Pero efectivamente con metrónomo y grabando eso a la vez, pues es como que súper, digamos que enganchado ese groove. Sin embargo, si hubiera algún problema porque alguno de ellos, sobre todo el baterista, no puede tocar bien con metrónomo, pues lo más probable es que después de grabar esa base, tengamos que editarla y usar algún tipo de herramienta como, por ejemplo, Beat Detective para cuantizar, ¿no? La batería y que suene, y bueno, y el bajo probablemente también, y editarlo para que ese foundation esté súper sólido. Eso es muy importante, ¿ok? Si hablamos de rock y hablamos de que es batería y bajo, tendríamos que hablar, por ejemplo, de salsa también, o podríamos hablar de salsa. Y en la salsa, el foundation va a estar conformado por piano, congas y bajo. Eso es el foundation en la salsa. Dime, Luis. Eh, por ejemplo, el jazz no. En el jazz no vas a cuantizar. No, ¿no? El jazz es un flow, ¿no? Están tocando todos juntos y de hecho, cuando están tocando y grabando,
pueden mirarse entre ellos y por ahí que el pianista, ¿no es cierto?, les suelta un acorde raro o se atrasa un poquito o el baterista genera una especie de quedadita y luego se ríen entre ellos. Esto es el groove del jazz, ¿cierto? O sea, la onda del jazz. En la música criolla va a haber una máquina ahí que es el cajón probablemente y muy probablemente tenga que haber un metrónomo. Y si no lo hay explícitamente, pues muy probablemente el cajonero, o sea, es la máquina que les decía, o sea, tendría que haber un metrónomo ahí. Ya esto también depende como estamos viendo, del género, ¿no? Por ahí que si es algo más tirado a una peña, ¿cierto? O sea, pienso en Cristian Isla y su famoso los Juanelos, olvídense de que ahí haya metrónomo, pues, ¿no? En música académica no va a haber metrónomo, ¿sí? O sea, habrá que ver en distintos géneros cuál es el groove, el feeling, ¿no? Que queremos lograr. Pero en música mainstream, rock, pop, electrónica, urbana, si quieren, está súper cuantizado, pero ojo, no súper cuantizado como si sonara que Robocop tocó la batería, ¿no? De hecho, a la hora de utilizar el Beat Detective, solamente debemos cuantizar bombo y tarola y el resto no. Entonces el resto, el hi-hat y los distintos golpes le van a dar el humanismo, pero el bombo y la tarola están clavados ahí, ¿no? Esto, chequenlo, les puedo pasar un videillo por ahí de edición y ahí se habla de la necesidad o la forma de trabajar en Beat Detective que nos sugiere que cuanticemos bombo y tarola nada más. Ahora, hablábamos de salsa, ¿no? Si nos toca grabar una salsa, vamos a tener que grabar en el mismo instante lo que les decía, piano, bajo, congas. Eso es el foundation, ¿sí? Si no, pues pueda que no camine correctamente. Y ahí el salsero nos va a decir, me falta gozadera, me falta, no sé, ¿no? Sabor. Cuando hago los midis de batería, los platillos, no los cuantizo tanto. No, 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 no. ¿Qué te dice Julio Benavides? No lo cuanticen, ¿sí? O sea, a ver, si nunca has secuenciado una batería, por favor, ¿no? Cuantízalo. Pero si eres un mega baterista, ¿cierto? Sabes que debería haber una humanidad ahí, ¿no? Algo natural. ¿Mm? Mi sería el velocity. El velocity, no, el velocity es la fuerza, la presión, el volumen, de alguna forma. Aquí hablamos un poco del tempo, ¿no? Sí, 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 ¿no? Entonces, este foundation, para que no lo vean tan musicalmente o de producción musical, piensen entonces que nosotros en mezcla tenemos que hacer que este foundation funcione. Si nosotros en mezcla no ponemos, por ejemplo, de salsa, no ponemos el volumen de la conga o el slap de la conga en el volumen al que tiene que estar, el salsero nos va a decir que le falta gozadera a esa salsa. Y tú dices, que sacas tu glosario, ¿no? Tu diccionario de términos de salsa y no encuentras gozadera, ¿no? Y la gozadera es, pues, algunos lo llaman así, el groove que te va transmitiendo. Y para esto, el slap de la conga, que es el golpe más fuerte, tiene que estar en su sitio y fuerte para que sientas ese golpe en el cuerpo y dices, ah, ahí está esto. Si ustedes no ponen esa conga en el volumen correcto, no va a haber eso. También le llaman, por ejemplo, la marcha. Y dentro de los golpes de la conga hay una serie de otros golpes
que llevan la marcha. Le llaman también galleta. O sea, galleta, como la galleta, ¿no? Es el tucu, paca, tucu, chucu, chucu, chucu. Todo este chucu, 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 chucu es parte de la llevada. Si ustedes a la hora de secuenciar, ahora te leo, ¿ah? Si ustedes a la hora de secuenciar, ya que hablan por ahí de secuenciar, secuenciaran únicamente los golpes típicos de la conga, o sea, tum tum, tum tum, tum tum, pa, ¿no? Tum tum, pa, tum tum, tum tum, pa. No sirve eso. Tendrían que secuenciar el, porque esto es la llevada. A ver, y si usamos overheads en la batería y por A o B el percusionista se va en tempo, se puede corregir en la mezcla, claro, ahí estamos mal, ¿cierto? Ahí estamos complicados, sí, porque como es un micrófono que es casi ambiental, se va a meter todo lo que esté por ahí. De hecho, no les he dicho todo, ¿no? Pero a la hora de cuantizar la batería para poder cuantizar únicamente el bombo y la tarola, no vamos a cortar solamente el bombo y la tarola. Vamos a cortar todos los tracks de batería y se va a mover bombo y tarola. Pero si ustedes solamente mueven, cortan y mueven la tarola, por ejemplo, y ya está en el sitio que quieren, chévere, pero ¿y la tarola que suena en los overheads? Está fuera, o sea, está movida en el tiempo. Y eso va a generar problemas de fase, ¿cierto? Entonces, el método correcto de uso del Beat Detective es seleccionar toda la batería y vamos a cuantizar solamente basándonos en bombo y tarola. Y probablemente lo van a ver en el video que les comparta. No es parte de este curso, ¿ok? Pero lo van a ver, yo se los puedo pasar. Pueden ver que está los audios cortados y probablemente tengan que redimensionar las regiones para que se pueda escuchar parte del hi-hat porque está en otro lugar, o sea, pero esto hay que hacerlo para que solamente bombo y tarola estén clavados y el resto estén sueltos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, el foundation hay que prestarle toda la atención posible. Si se acelera o se desacelera, el arreglo se cae. No sirve ese arreglo. Ténganlo muy presente, ¿ah? Siguiente elemento es el pad. Pad o colchón armónico, ¿no? Un colchón armónico, entonces, ¿qué cosa es? Dice, es una nota o un acorde sostenido en el tiempo. Una nota larga. Es una nota sostenida en el tiempo sobre la cual descansan todos los demás instrumentos, ¿no? Podría ser un órgano, podrían ser unas cuerdas. Por ejemplo, piensen en el típico, ¿cómo se llama? El canon, ¿no? El violín hace, por ejemplo, pi, piri, pi, piri, pi, piri, 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 pi, pi, piri, pi, piri, 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 pi, mientras que los chelos hacen una progresión de acordes largos y todo lo volátil o lo rápido de los violines descansan ahí. Nos marca pues un refuerzo de la tonalidad también, por ejemplo, ¿no? Cuidado, porque acompañamiento puede ser acompañamiento armónico, pero también puede ser un acompañamiento rítmico, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hablar de esto también. Entonces, en este caso se refiere a notas que son largas y sostenidas, ¿no? Un órgano tipo, yo le pongo pues a mi hijita No Woman No Cry, ¿no? Entonces le pongo piririri, bi, bi, bi. Ahí tienen el pad y sobre eso descansa todo lo demás. O sea, o sea, toda la percusión, todos los demás, la guitarra, todos los elementos descansan en ese pad. ¿Sí? Hay ejemplos. Recientemente, justo creo que la semana en la que tuvimos esta clase, pero el ciclo pasado, murió Ryuichi Sakamoto,
¿no? Es un pianista japonés brutal. Él cuando se juntaba, la verdad que es una pena, cuando se juntaba con Alba Noto, ¿no? Sacaban unas producciones brutales. Alba Noto es un productor de música electrónica que utiliza mucho ruiditos digitales, tonos puros, glitches, todo esto. Y Ryuichi Sakamoto soltaba planchas. Tling, tring. Sí, ¿no? Son samples. Y obviamente con el tema del Ableton Live se puede hacer esto, en fin, ¿no? Entonces les voy a pasar aquí para que lo tengan. Lo escuchan ahora en la noche, por favor, con la luz apagada para que puedan volar correctamente. Les voy a poner por aquí, a ver, les copio el link. A ver, Alba Noto y Ryuichi Sakamoto. Una pena que se haya muerto este tío. No lo vamos a escuchar, pero ustedes escúchenlo en la noche, por favor. A ver, ¿qué es esto? A ver, ya está. Vamos a compartirles esto por acá. Para. Obviamente, pues. Obviamente. Ryuichi Sakamoto, ¿sí? Por si tienen alguna duda, esta es la búsqueda que yo he hecho. Alba Noto es el músico electrónico y Ryuichi Sakamoto era el pianista clásico que marcaba planchas. Y entonces, en la música de Alba Noto, para esto les digo este ejemplo, él suele soltar tonos puros, una senoidal bajita, bajita en volumen, que sería el pad, tipo, ahí bien bajita, y el resto de elementos de la producción, que pueden ser estos ruiditos, digamos que descansan sobre esa tonalidad. Hay alguna canción que tiene de fondo, a modo pad, una especie de cuenco tibetano, ¿no? Como un sonido de estos de que va oscilando, que es un palo sobre una vasija como de cerámica o de cristal, ¿no? Eso puede funcionar como un pad, ¿sí? Hablamos de órganos, hablamos de cuerdas, hablamos de sintes, todo eso constituye, sí, ¿no? Todo esto constituye el elemento pad, ¿ok? En la composición de música para cine hay algunos instrumentos que se utilizan a modo de pad y que dan unos resultados brutales. Por ejemplo, una especie de feedback de guitarra eléctrica, ¿no? El feedback de la guitarra eléctrica, claro, a un bajito volumen, todo este sonido le da un fondo espectacular. Es un pad. Mucha gente utiliza también clarinetes que parecen un saxofón, pero son clarinetes bajos y que también sueltan unas notas brutales. Y además hay también la capacidad de, con esos sonidos, manipular al oyente. O sea, si ustedes sueltan una nota pad, ¿no? Una nota sostenida en el tiempo, que es desagradable, ¿no? Porque es un sonido feo a lo largo de una escena, pueden generar en el que está viendo la película una incomodidad fisiológica, ¿sí? O sea, en plan, oye, espérate que me voy al baño, ¿no? Y así, ¿no? Entonces pueden manipular al oyente. Vean, digamos que el aporte de este elemento, ¿no? Casi con violines, me parece chillidos, pero tipo el ching, 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 eso sería, por ejemplo, hits, ¿no? Eso serían no funciona como una atmósfera que te acompaña, sino como en ese instante son casi que el lead, ¿no? Como cobran una importancia sustancial en esos instantes, tipo lo de Psicosis, ¿no? Me imagino.
hay una nota en específico que se utiliza en varias pelis. Mira, si ya lo has identificado, perfecto, ¿no? Pero yo me acuerdo de esta que se llamaba Irreversible, una peli. Había una escena horrible de una violación, ¿no? A Mónica Bellucci en el tren, en una estación de metro o algo así. Y durante todo este evento hay una nota que te están poniendo y que te genera rechazo hacia lo que estás viendo, ¿no? Con esto estás manipulando. ¿Mm? Muy bien. Piensen ustedes entonces en la música que escuchan, qué instrumento puede funcionar como pad. Piensen en el Omnisphere, en el Atmosphere, en todo el legacy de Korg. Ahí hay muchísimo como para investigar con pads. ¿Ok? Siguiente elemento es el rhythm o apoyo rítmico. ¿Ve? Cuando hablaban de acompañamiento y les dije que había acompañamiento rítmico, bueno, acá está, ¿no? El rhythm es el apoyo rítmico. Entonces se refiere a cualquier instrumento que complemente, a ver, cuidado, ¿ah? No solamente instrumento, sino hasta efecto que pueda generar un complemento al ritmo principal. O sea, imagínense una tarola con un delay, esas repeticiones del delay también generan apoyo al ritmo principal, ¿cierto? Pero ven, cuando hablamos de instrumentos como tales que ejercen un complemento, que aportan un complemento, incluso con contratiempos, podríamos hablar de que si el hi-hat está tocando en corcheas, ¿cierto? Podríamos tener una pandereta tocando en semicorcheas o podríamos generar algún tipo de complemento rítmico particular con una guitarra acústica, ¿sí? Con un Ricky, 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 ¿cierto? Pero la guitarra acústica no marca pues negras o simplemente corcheas, sino más bien es como ring, ri, ring, ring, Ricky, Ricky, ring, ri, ring, ring. Ahí tenemos apoyo rítmico también. Un piano también podemos entenderlo como apoyo rítmico, por ejemplo, en salsa cubana, sobre todo, en la que se juega mucho más rítmicamente con el montuno que está ejecutando ese piano, ¿no? Podríamos pensar que la percusión en salsa, definitivamente, pues, o sea, si ustedes tienen ahí la conga, piano y bajo marcando tucupaca, tan, tin, 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 ¿no? Y el bajo con el tumbao, tum, 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 tu, tum, tum. Aquí es donde entra el apoyo rítmico. El apoyo rítmico sería, por ejemplo, los timbales. También sería la pandereta. Todo esto y el bongo, el martillo le llaman a la llevada del bongo. Todos estos instrumentos generan un apoyo rítmico. Entonces, claro, uno puede pensar que la percusión, claro, pues definitivamente, ¿no? Las campanas, todo esto puede ser apoyo rítmico, pero también podríamos tener, como habíamos mencionado, guitarras generando apoyo rítmico. Rítmicas acústicas, rítmicas eléctricas o todos ellos marcando un riff particular, ¿no? Y esto aquí, por ejemplo, hay una canción de la época de no, más atrás de sus papás, ¿no? O sea, 2 generaciones por atrás. My Sharona de The Knack es esta que comienza todos los instrumentos hacen ese apoyo rítmico en ese momento, ¿cierto? Entonces piensen en los distintos instrumentos que podríamos conseguir que hagan apoyo rítmico para luego pensar en el rol que pueden tener en la mezcla de determinado género, ¿ah? ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, pero una balada. Si ustedes tienen una balada, ¿no es cierto?
y por ahí que hay una guitarra eléctrica distorsionada en el coro que suena muy fuerte, automáticamente esa balada se va a convertir en una power ballad. Y esto no es lo que se busca, porque era una balada. Entonces, los volúmenes a los cuales ubiquemos nuestros faders, o sea, el nivel de nuestros instrumentos, puede cambiar el sentido de ese arreglo. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, manejar los volúmenes tradicionales para nuestros elementos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo hasta el momento? Chévere. Vamos ahí. Luego tenemos el cuarto elemento, que serían los fills o redobles o cortes, ¿no? En la salsa le llaman breaks. Los fills son frases muy cortas que nos ayudan a cerrar una idea, o también se dice a pasar de una idea a otra idea. ¿Ok? Son figuras cortas que por lo general en temas de rock, por ejemplo, va a ser la batería, ¿no? O sea, tacan tun tu tum pish, tun 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 tun. Perfecto, ahí tenemos un fill, ¿no? Y nos ayuda a cerrar una idea para poder pasar del verso al precoro, por ejemplo, o al coro, ¿no? O del coro volver al verso. Nos ayuda a cerrar algo e ir al siguiente verso. Ahí lo tenemos. Pero también podrían ser hits de vientos, ¿no? O sea, en plan, pirip, pipirip, pip, pipirip, pipirip, porque tú, ¿no? O sea, en salsa, con vientos podríamos cerrar ideas e ir a otra. Les hablaba de el término este de breaks en salsa, porque tiene una importancia, o sea, ¿cómo se llama? ¿Gravital? No, o sea, como importantísima. Y es que a la hora de grabar los cortes en salsa, tienen que estar todos perfectamente clavados ahí, o sea, perfectamente ejecutados. Si no, se puede romper ese break. O sea, tiene una importancia gravitante, le llaman, ¿no? O sea, es fundamental a la hora de la grabación en salsa que los cortes que los percusionistas hacen, los distintos percusionistas en los distintos instrumentos, todos se enganchen perfectamente con lo que se está grabando. Ahí están los fills. Piensen ustedes en entonces el uso de algún fill, ¿no? O piensen en los redobles o en los fills en canciones que sean conocidas, ¿no? Luego, finalmente, tenemos los leads, ¿no? El lead es la línea melódica principal. O sea, la voz, pues probablemente, ¿no? Si se trata de una canción cantada, la voz es la que lleva la línea principal y el resto gira en torno a ella, ¿cierto? Ahí está. Entonces, cubierto, dice, por la línea melódica de la voz, pero también podría ser, por ejemplo, si se trata de un músico virtuoso, un instrumentista virtuoso, ¿no? Un Satriani, un Malmsteen, ¿no? Malmsteen, este tío, o de algún otro instrumento, un saxofonista, un clarinetista, por ejemplo, ese es el lead. Entonces ahora esa guitarra tiene que tener el rol protagónico en mi producción. Si es un Satriani, la guitarra va a ir más adelante, evidentemente, ¿no? Un Santana de los 70 por ahí, ya pues la guitarra era el lead en los temas instrumentales, ¿no? Escuchen por favor Europa, tremendo tema. El lead es la guitarra de Carlos Santana. ¿Mm? También podría haber leads que son conversaciones, diálogos entre, por ejemplo, un instrumento y un cantante, que ya que mencionábamos a Santana, ya pues ahí está, ¿no? O sea, Santana lo que hace ahora es, efectivamente, contrata a un cantante mainstream, pues, ¿no? Algo así del mundo del pop,
y hace una canción con él. Entonces, el cantante canta lo que tiene que cantar y en cada frase Santana mete ahí su guitarra, ¿no? O sea, a little bit of this, ¿no? A little bit of that. Y Santana hace una guitarrita por ahí. Esa es una conversación. El coro y guía en la salsa también es una conversación, ¿cierto? Porque a mí me gusta la salsa. Y el otro lado contesta, porque la salsa me gusta a mí. Ven, mamita, que te enseño que estoy sediento de ti. Así son las letras, ¿no? Y luego el coro vuelve a decir, porque a mí me gusta la salsa. O sea, están ahí interactuando entre ellos, ¿cierto? Eso es un lead también. De hecho, por ejemplo, cualquier solo de guitarra, cada vez hay menos solos de guitarra, ¿no? ¿Cierto? Casi que han abolido los solos de guitarra, ¿no? Pero bueno, entonces, un Slash, por ejemplo. La guitarra de Slash en Sweet Child O' Mine, ¿no? Normalmente está tirada un poco a un lado, pero en la parte del solo se va al centro porque él es el lead. Entonces aquí entra una nueva cosa a tener en cuenta y es que el lead siempre tiene que ocupar el rol protagónico, la ubicación protagónica que es al centro. No van a escuchar en un solo de Queen, por ejemplo, que la guitarra de Brian May esté haciendo el solo tirada a la derecha o a la izquierda, ¿no? En ese instante se va al centro. Entonces, hay este movimiento de un lugar a otro, del costado al centro, mientras Brian May hace el solo y luego vuelve a la derecha, ¿no? Antes de las grabaciones de batería, se escucha claro, pues, sí. Eso era una limitación tecnológica que estudiamos el ciclo pasado, ¿no? Que tiene que ver con los grabadores, por ejemplo, los two-track multitrack, un grabador estéreo en el cual podíamos grabar el track 1, luego retrocedíamos y escuchando lo que ya habíamos grabado en el track 1, grabábamos el track 2 y eso es lo que había. Los primeros discos de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el track 1 se grababa la batería, algunas guitarras, algunas voces, y en el track 2 se grababa probablemente, por un tema de generar algo de estereofonía, el bajo, otras guitarras, otras voces, ¿cierto? Algún teclado, y sí, claro, tenemos marcadamente toda la batería a un lado. Esto, hoy en día, lo podríamos llamar una mezcla asimétrica. Y eso lo podríamos hacer como una cuestión creativa a día de hoy, pero por un ratito. Y luego habría que ir hacia lo normal. He escuchado unas opciones que el hi-hat lo panean a la izquierda. Ya, esto tiene que ver con, particularmente, no me gusta a mí eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa que han paneado la batería desde la perspectiva del baterista, ¿cierto? O sea, ustedes, ¿no? Y lo vamos a ver en estas sesiones prácticas más adelante. Entonces, si ustedes son el baterista, pueden panear la batería como el baterista, pero ¿y el resto de los instrumentos qué? Tendrían que panearlos como el baterista, o sea, los graves del piano también a la izquierda y los agudos a la derecha. ¿Mm? Claro, pues es lo que comentábamos. Es que, sí, Jesús, es que esto era por el problema de los únicos 2 tracks de grabación con los que contaban al principio los Beatles. Entonces estaba toda la batería a la izquierda, completamente a la izquierda, y por ahí alguna pandereta que Ringo se puso a tocar en el otro track, por ejemplo. ¿Mm? Por lo general, solemos panear desde la perspectiva del oyente, ¿sí? Aquellos géneros, sobre todo en aquellos géneros en los que haya instrumentos, digamos que ejecutados, una batería, ¿no?
Porque en la música electrónica, por ejemplo, en la que hay loops, ¿sí? Podríamos perfectamente tener 2 o 3 loops sonando a la vez y no hace falta generar una procedencia lógica de cada uno de los instrumentos o lógica / geográfica de cada uno de los instrumentos, sino crear atmósferas que vienen de distintos lados. Eso es un poquito más libre, pero cuando haya una batería ejecutada, tienes que optar por alguna de las perspectivas, por llamarlo así, ¿cierto? Entonces, si yo hago aquí entre ustedes una encuesta, o mejor vamos a hacerlo todavía más allá, nos vamos a la China y hacemos una encuesta entre todos los miles de millones, ¿no es cierto?, de chinos, ¿cuántos tocan batería? Pues unos cuantos van a levantar la mano. El resto, o sea, el grueso, es público, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería mezclar y panear para el público. A ver, ahora no recuerdo la reseña que leí. Fuente decía que al panear por la oreja izquierda las cosas importantes más referente por la oreja al panear hacia la izquierda. Cosas más importantes se quedaba más referente al récord. Mira, asu. Ya, ¿qué cosa? Esto tendría que ver con psicoacústica y tendría que ver con los hemisferios del cerebro, a ver cuál está más desarrollado. Ya, mira, puede haber algo de esto, ¿no? Puede haber. Así como también, y esto sí también, ¿no? Quizá esta misma fuente lo puede decir, es que eh, si tu canción termina en fade out, un fade out largo, ¿no? De varios compases, muy probablemente después de que termine la canción, tú te vas a quedar todo el día con esa tonadita. Pero si la canción termina de golpe, listo, se acabó. Entonces son formas que se usaron durante muchos años de un poco manipular a la gente, ¿no? Claro, pues porque es como sigues ahí con la cadencia, va bajando, se va desapareciendo, ¿no? Como plancton, vas a dominar al mundo, ¿no? Bueno, vamos ahí. Ahí están entonces los leads, ténganlo en cuenta. Entonces ya tenemos los 5 elementos. Ahora viene el truco del milenio. ¿Cómo hacer que el arreglo funcione? Pues de los 5 elementos, como máximo pueden coexistir 4. ¿Mm? Profesor, pero qué fácil. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? De los 5 elementos, solo 4 a la vez. Entonces nos toca administrar esos 4 que pueden haber, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense que están cantando super feeling y encima de la cantada, el baterista mete un redoble, pues, ¿no? Porque, nena, bum, 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 y tú, ay, brother, estoy cantando, ¿entiendes? Entonces, no pueden coexistir más de 4 en el mismo instante. Y lo que podemos hacer es ir introduciendo, sacando, ¿no? Metiendo los distintos elementos para enganchar al oyente y tener cuidado de que no se sature el arreglo, ¿no? Por ejemplo, ahora viene Fito, ¿no? Fito Páez, 30 años del amor después del amor. Ya, pues ahí está. Comienza con el tema este, el amor después del amor, comienza con chum, chum, pa, cha, chacum, pa, chacum, chum, pa. Ahí entra el foundation, ¿cierto? Y luego entra el pad. Y entonces hay unos cuantos compases en los que solamente hay foundation y pad, ¿no? Pero que son los ear candies. ¿Mm? No sé, bueno, ¿quién quizá en producción lo llaman así? Ear candy, o sea, dulce para el oído. Mira, no he escuchado ese término, ¿cierto? Ok, voy a chequear.
No te sabría decir si sí o si no, ¿no? Ear candy. Ajá. Voy a buscar eso, me lo apunto en este instante. Siempre hay que aprender algo más. Ear candy. ¿No es cierto? ¿Cómo está definido? ¿Qué cosa es un ear candy en el mundo de la producción? ¿No? ¿Qué le llaman? Como si es dulcecito, debe ser como algo bonito, pues, ¿no? Para el regocijo del oyente. Ahí puede haber este redoble, ¿no? Puede ser. No, no te digo que sí o que no, ¿ah? Pequeños momentos o melodías que entran por momentos. Ah, no, pero eso pueden ser layers, pueden ser contrapuntos, ¿no? Hay de todo, ¿ah? O sea, realmente no se aburra. Modificaciones, ¿cierto? Existe también partes de la canción que tienen la intención de descongestionar o hacer que nos olvidemos un ratito de la línea del leitmotiv de la canción, ¿no? Se llama middle eight, como en los 8 compases del medio en los que cambiamos sustancialmente de la onda de la canción, ¿no? Pero, por ejemplo, si escuchan cosas de Radiohead, yo soy fan de Radiohead del ayer, ¿no? Si escuchan, por ejemplo, High and Dry, hay, y lo vamos a escuchar nosotros más adelante, en el arreglo, en la parte del solo, hay varias guitarras que están entrando y hay hasta incluso líneas melódicas que están coexistiendo. Eso se llama contrapunto, ¿cierto? Y entonces estos contrapuntos están ayudando a potenciar esos compases que los conocemos como el solo, ¿no? A ver, voy a ver quién le llama ear candy, ¿no es cierto? A ver si es una visión particular de algún productor, ¿no? O es de común uso para referirse a algo en particular. A chequearlo, ¿ah? Me interesa. Bien, entonces, decíamos que podíamos, Radiohead es una locura, no escucho mucho, pero sí sé que tiene bastantes, es una salvajada, ¿sí? Es brutal. Si quieren escuchar acústicas muy pajas, escuchen el The Bends, ¿cierto? El The Bends de Radiohead. Vamos a ver, ya, entonces, vamos incorporando los elementos para que al coexistir creemos interés, podemos apagar uno, ¿no? O sea, mutear uno, que se estén chocando, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero al hacer esto descongestionamos el arreglo y hacemos que interactúen genial, claro, ¿no? Ahora, esto es en la parte, digamos, de producción musical propiamente dicho, ¿cierto? Ahora, el productor y también un poco el ingeniero, en la etapa de preproducción, para buscar o para intentar conseguir un arreglo que funcione y que no haya, por ejemplo, enmascaramientos, vamos a poder utilizar o deberíamos utilizar guitarras, por ejemplo, que tengan distintos sonidos o distinto color, ¿no? Y ya sabemos a lo largo de la historia de la industria musical que hay distintas guitarras que tienen sonidos muy particulares, ¿no? Combinando esas guitarras que tienen sonidos muy particulares y muy diferentes entre sí, podemos hacer que el arreglo funcione, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar dentro de Gibson, ¿no? Las Les Paul, que son súper gordas, con mucho grave, ¿no es cierto? Crudas, potentes, con peso, lo que quieran. Tenemos la SG, que es mucho más liviana, pero también cruda, ligera, o sea, no tiene tanto peso, ¿no? Tenemos las de Hollow Body, que suenan más tirado a los jazz, dentro de Gibson también, ¿no? Las F creo que es, ¿no? Luego tenemos dentro de Fender los míticos sonidos de Stratocaster, que es el sonido de guitarra más bony o más lindy que existe. Luego está la Telecaster, ¿no? A ver, la Stratocaster tiene aire, ¿no es cierto? Tiene un poco de peso, no tiene tanto peso, lo que destaca es su aire, sus agudos. La Telecaster es más mediosa,
¿cierto? O sea, hay una serie de ciertas guitarras icónicas que han marcado siempre la producción musical. Y a estas guitarras hay que sumarle la interacción con el ampli. Por ejemplo, ¿no? El Marshall. Si queremos hacer heavy metal americano, vamos a tener que usar una Jackson, ¿no? Probablemente con un Marshall. Pero el Marshall es inglés, profesor, no importa. Este amplificador ha marcado el sonido gringo del heavy metal. Pero unos músicos de chicha con guitarras Fender, claro, ya ves. Mira, eso es el sonido de la guitarra, entre comillas, por línea. ¿Sí? Eso es vomitivo, pero puede haber sido un sonido característico de producciones de cierta época aquí en el Perú. Cuando escuchemos chicha, vamos a identificar que efectivamente la guitarra suena por línea, por ejemplo. ¿Mm? Ajá. Es válido, ¿ah? Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, puede ser la guitarra directamente por línea, directamente al interface, ¿no? A la consola. Puede ser por un amplificador, en cuyo caso tendríamos una interacción más. Sí, sí. Bueno, de hecho, la chicha comienza antes de los multiefectos digitales, ¿ah? Es en la época de los pedales, ¿no? De la camada anterior de pedales que había, ¿no? Delays, el fuzz, ¿no? El guagua, todos estos en su primer momento, porque luego vienen las pedaleras digitales y luego se vuelve a los pedales y ahora hay mucha gente que está usando de nuevo pedaleras digitales, pero que son pedaleras con convolución dentro, ¿no? Que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, es una primera etapa. Por ejemplo, en esa época, ¿no? Si tenías que usar distorsión, ibas a usar el DS1, ¿no? El Boss, el anaranjadito, el distorsionador, que también lo encuentras, perdón, en todas las producciones del rock progresivo de los 70s y por ende en el sonido de Frágil, por ejemplo, en sus primeros discos. Ese era el sonido de distorsión que había. Entonces, es una primera camada de pedales, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, utilizando estas distintas guitarras, combinándolas con estos distintos amplificadores, podemos conseguir diferenciación, ¿cierto? Bueno, perfecto, ahí lo tenemos. Además, otro aspecto es que cada instrumento... Sí, sí, no, esto lo he leído ya. Ya. Además, cada instrumento debería tener su propio rango de frecuencias, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, un teclado, un piano y un órgano, pues probablemente el teclado que hace el pad, ¿no? Podría estar en la octava, en una octava un poco más grave, el piano podría estar en la octava central y el órgano podría estar en la siguiente octava. O sea, cada instrumento tendría que tener su propio rango frecuencial. Con las guitarras, lo mismo. Si vamos a hacer interactuar varias guitarras, piensen en qué guitarra la vamos a tocar con acordes graves, probablemente aquella que tenga más peso. Piensen qué guitarra vamos a utilizar en la zona media, como para hacer una rítmica o medio arpegiada, ¿cierto? Piensen qué guitarra vamos a usar para el solo, para que haya más agudos. Entonces, cada instrumento debe tener su propio rango frecuencial. O sea, esto es algo que mucha gente no cuida, ¿sí? Y entonces, les digo desde mi trabajo aquí en mastering, yo recibo un montón de producciones en las cuales todo está en la misma octava, incluida la voz. Y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar estos instrumentos? Muy complicado, ¿no? Mira, la ecualización te puede ayudar, que de hecho justo lo vamos a ver a continuación.
te puede ayudar. Pero si la esencia, o sea, a ver, digo esto, tengo una Stratocaster y la voy a usar para todas las guitarras de todas mis canciones. 4, 5 guitarras por canción y todas las toco con Stratocaster, no se va a diferenciar. Podría intentar, no, profesor, pero mi guitarra tiene una palanquita ahí para cambiar el sonido. Lo que estás cambiando es la ubicación de, ¿no? La configuración de las pastillas y el sonido cambia un poquito, pero la esencia del sonido sigue sonando a Stratocaster, ¿sí? Entonces, las haces sonar todas a la vez y no diferencias nada. Entonces, ahí es cuando la ecualización podría ayudarnos, pero no va a resolver temas de esencia, ¿sí? Podríamos a la guitarra que da los power chords, ¿no? Que toca los power chords, darle graves, quitarle medios, inflarle agudos. A la guitarra que hace la rítmica, quitamos graves, dejamos medios, quitamos agudos y un poco así, ¿cierto? Bueno, sí, siempre va a sonar a una Stratocaster, a una Telecaster, sí. Pero si la guitarra, por ejemplo, se llama Variax, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Porque la Variax es una guitarra emuladora. Y ahí sí puedes tener distintos sonidos completamente diferentes, valga la redundancia, de distintas guitarras, ¿cierto? Es muy importante entonces chequear. Entonces se puede aplicar en los pasos. Mucho cuidado entonces con diferenciar esto. Ahora, también podemos usar, como venimos ya hablando de esto, herramientas de estudio, ¿no? Herramientas tecnológicas de estudio. Por ejemplo, si hay un problema de conflicto, podemos hacer que una guitarra, por ejemplo, suene más fuerte que la otra. Llámese, usamos el fader y rompemos, ¿no? este choque, haciendo que una suene más fuerte. O podríamos mutear una de ellas y se acaba el conflicto. ¿Podríamos automatizar? Definitivamente. ¿Podríamos usar panorámica? Claro, ¿no? Separo las dos guitarras y ya no hay tanto conflicto. Podría ser. Y también podríamos utilizar ecualización para diferenciar. Pero lo ideal sería partir de instrumentos diferentes y amplis diferentes. Por eso es que en los estudios pro de producción musical, probablemente hay un cuarto con un montón de guitarras, ¿no? Una Les Paul del 50 y tantos, una Telecaster del 70, digo años porque, en fin, ¿no? Y así, distintas guitarras que tienen un sonido muy particular y también muchos amplificadores para encontrar el sonido que mejor le haga a esa canción, ¿no? Entonces, como vemos, hay distintas, pues, herramientas desde la parte de la producción o el arreglo y parte del sound design, llámese la elección de las guitarras, amplis, etcétera, así como el uso de herramientas de estudio para crear diferenciación y hacer que nuestro arreglo funcione, ¿cierto? Dice, la idea es, dice, que conociendo las características determinadas de cada instrumento, podríamos, por ejemplo, con ecualización, enfatizar lo que nos sirve y atenuar lo que no nos sirve, porque eso que le atenuamos a una guitarra probablemente le sirva a otro instrumento o a una voz. Y entonces a esa voz, este mismo rango frecuencial que le hemos quitado a la guitarra, se lo podríamos inflar para darle claridad o darle presencia, ¿no es cierto? O podríamos quitarle graves o medios graves a la guitarra porque los toms necesitan ese rango. Entonces, es muy importante hacer que todos nuestros instrumentos y sus rangos frecuenciales encajen como un Tetris, ¿cierto? Bien, entonces, estamos hablando de descongestionar, pero ¿qué es lo que congestionamos o descongestionamos? Pues este entorno en el cual podemos hacer nuestras mezclas, ¿cierto? Y ese entorno, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué cosa es ese entorno?
ese es el espacio, el famoso espacio tridimensional que el amigo David Gibson nos propone, ¿cierto? Entonces, en la próxima clase ya vamos a hablar de, bueno, vamos a definir este espacio tridimensional, que es el que justamente tenemos que administrar para que todos estos elementos interactúen entre sí y la mezcla funcione correctamente, ¿no? Hay producciones en las que tenemos, ¿qué? Batería, bajo, guitarra y voz, y hay producciones en las que tenemos una orquesta sinfónica. Estas dos producciones tienen que encajar en ese único espacio tridimensional de tamaño fijo. ¿Cuál es la chamba de un ingeniero? Entonces, es meter a ese espacio tridimensional todos los tracks que han sido grabados, todos los instrumentos que han sido grabados, y llenar correctamente siempre entre comillas, ese espacio tridimensional para que esa canción funcione de acuerdo a lo que el género pide. Y además, evitar que se den conflictos frecuenciales que podrían llevar a enmascaramientos, o sea, que no escuchemos el bombo o no escuchemos el bajo. Eso es nuestro, porque el parlante sí está reproduciendo eso, pero nuestro cerebro, por nuestras células que están en la cóclea, no logra escuchar. Entonces, la chamba del ingeniero de mezcla es diferenciar artificialmente el bombo y el bajo para que se escuchen los dos. Pero además tiene otros trabajos, como por ejemplo, crear esta profundidad, crear esta espacialidad, ¿cierto? Crear patada que nos mueva. O sea, hay una serie pues de labores que va a hacer. De hecho, es hacer que suene real, ¿sí? Y le vamos a añadir reverberaciones para que parezca que esa batería y esos instrumentos han sido ejecutados en una habitación. Porque cuando grabamos con microfonía cercana y no se escucha para nada el room y suena todo seco, todo como si estuviese pues en el espacio donde no hay reverberación. Y el ingeniero de mezcla tiene que inventar esa, sí, ¿no? Inventar o simular esa naturalidad de la ejecución, ¿no? Sí que hay bastante, ¿ah? Bien, entonces, la próxima clase comenzamos a definir el espacio tridimensional, ¿cierto? Para poder entender dónde es que tienen que entrar todas nuestras mezclas y, de hecho, para poder entender cómo tenemos que hacer nuestros dibujos de este curso, ¿ok? Muy bien, gente. Espero que les haya interesado. Nos vemos por aquí el próximo miércoles. Nos despedimos con un poquito de musiquiux, siempre del maestro, pues, ¿no? Nos vemos. Que vaya muy bien, ¿ah? Sí, sí, ya acabó, lamentablemente. Chao, chao. Cuídense mucho, ¿ah? Chao. A ustedes. Eso.